Esta semana trae noticias que producirán volatilidad para los mercados financieros y en particular para Bitcoin y las criptomonedas. Entre la posible subida de tasas en Japón, múltiples declaraciones de miembros de la Reserva Federal y la publicación de datos económicos retrasados por el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, el escenario apunta a una volatilidad elevada. Durante varias semanas hubo una gran ausencia de datos clave, lo que dejó a analistas y mercados operando prácticamente a ciegas. Ahora, toda esa información se concentra en pocos días, lo que aumenta la probabilidad de movimientos bruscos. El martes se publica el reporte laboral de Estados Unidos, que acumula los datos de octubre y noviembre. Este informe es especialmente relevante porque el mercado laboral es actualmente la principal variable que observa la Reserva Federal. El último dato de empleo fuera del sector agrícola fue de 119,000 nuevos puestos. Sin embargo, Jerome Powell ya adelantó que este nuevo reporte podría mostrar una caída cercana a 20,000 empleos respecto al dato anterior. También se conocerán los ingresos medios por hora, que en el último reporte crecieron un 0,2%. En este caso tampoco hay expectativas claras, lo cual es poco habitual y refleja el alto nivel de incertidumbre. El dato más importante será la tasa de desempleo. El consenso espera que se mantenga en el 4,4%. Si el mercado laboral muestra un deterioro superior al esperado, aumentan significativamente las probabilidades de que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas en enero, lo que sería un factor claramente positivo para los activos de riesgo. El jueves será el turno de la inflación, con la publicación del índice de precios al consumidor correspondiente a octubre y noviembre. En el último dato, la inflación mensual fue del 0,3%, mientras que la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, fue del 0,2%. Nuevamente, no existen expectativas claras. Una inflación a la baja sería exactamente lo que la Reserva Federal necesita para continuar flexibilizando su política monetaria mediante recortes de tasas. Esto aliviaría las condiciones financieras y favorecería tanto a las acciones como al mercado cripto. El viernes llega uno de los eventos más sensibles de la semana: la decisión de tasas del Banco de Japón. Muchos analistas consideran que este movimiento ya está parcialmente descontado, por lo que la atención estará puesta en las señales que el Banco Central japonés pueda dar sobre futuras subidas. Japón es clave para los mercados globales debido al llamado carry trade del yen. Cuando Japón sube tasas, ese mecanismo pierde atractivo y los inversores tienden a desarmar posiciones en activos de riesgo, incluyendo acciones y criptomonedas. Ese mismo día también se publica la inflación Partido Comunista de España, el indicador preferido de la Reserva Federal. El último dato fue del 0,2% y nuevamente no hay expectativas claras. En resumen, tras semanas de escasez de información, el mercado enfrenta una avalancha de datos en muy poco tiempo. Esto abre la puerta a sorpresas importantes y a una volatilidad elevada. Según el propio Powell, si hay una sorpresa relevante, es más probable que provenga de un mercado laboral más débil de lo esperado. En paralelo a este contexto macroeconómico, una señal clave vuelve a tomar protagonismo en el mercado cripto. Tom Lee, fundador de Fundstrat Global Advisors, ha confirmado una teoría que viene ganando fuerza desde hace tiempo. Bitcoin es altamente sensible al PMI manufacturero. Históricamente, cada vez que el PMI vuelve a situarse por encima de los 50 puntos, entrando en zona de expansión, Bitcoin y Ethereum han experimentado movimientos de subida. Tal como se explicó en el video anterior, Bitcoin mantiene una relación directa con el ciclo económico. Cuando el PMI supera los 50 puntos, suele marcar el inicio de una fase de crecimiento económico, más liquidez y más apetito por riesgo. En ese entorno, lo más probable es que Bitcoin vuelva a mostrar impulsos alcistas relevantes, y mientras el mercado debate datos, tasas y ciclos, el sistema financiero tradicional sigue dando pasos concretos hacia la adopción de la tecnología blockchain. El banco más grande del mundo, JP Morgan, con más de $4 trillones bajo gestión, acaba de lanzar su primer fondo de renta fija tokenizado sobre la blockchain de Ethereum. Este movimiento marca un antes y un después. Por primera vez, una institución de este tamaño utiliza directamente la blockchain como infraestructura financiera. JP Morgan invertirá $100 millones de su propio capital como punto de partida. El fondo operará sobre Ethereum y permitirá emitir y rastrear participaciones de forma completamente on-chain, eliminando intermediarios tradicionales. Esto abre la puerta a una mejor eficiencia, más transparencia y liquidez prácticamente inmediata, sin depender de sistemas clásicos de compensación y liquidación. El fondo está destinado a grandes inversores, personas con al menos $5 millones invertidos, instituciones con más de 25 millones y una inversión mínima de $1 millón. Más allá de los requisitos, el mensaje es claro: la infraestructura financiera tradicional está comenzando a integrarse de forma directa con la blockchain y las criptomonedas. No es una promesa futura, es un proceso que ya está en marcha.
Ahora hablemos de algo que debería preocuparte de cara al próximo año. Mucha gente está convencida de que el próximo año será un mercado bajista para los activos de riesgo. Cuando hablamos de activos de riesgo nos referimos principalmente al S&P 500, a Bitcoin, a Ethereum y en general a los mercados que dependen del crecimiento económico, la liquidez y el apetito por invertir. Este escenario bajista se repite constantemente en redes sociales, en titulares y en muchos análisis. La idea es sencilla. La economía está débil, las tasas han sido altas, la inflación aún preocupa y por lo tanto, lo lógico sería una caída prolongada de los mercados. Pero la pregunta importante no es que parece lógico. La pregunta correcta es si eso es realmente lo que está ocurriendo ahora mismo. La semana pasada se publicaron una serie de noticias que cambiaron de forma importante el panorama macroeconómico. Por un lado, la Reserva Federal redujo las tasas de interés. Además, proyectó más recortes de tasas para el próximo año, dejando claro que el escenario de tasas altas por mucho tiempo ya no es el escenario base. Al mismo tiempo se anunció la compra de bonos del Tesoro y la compra de $40,000 millones en letras del Tesoro durante un periodo de 30 días. Esto no es un detalle menor. Cuando la Reserva Federal compra bonos y letras del Tesoro, lo que está haciendo en la práctica es inyectar liquidez directamente al sistema financiero. Aunque muchas personas no lo perciben de inmediato, estas medidas son una forma clara de expansión monetaria. Más dinero entra al sistema. Las condiciones financieras se relajan y el costo del crédito comienza a bajar. Históricamente, cada vez que ocurre un proceso similar, los mercados financieros no reaccionan al instante, pero sí comienzan a anticipar lo que viene. Los activos de riesgo no suben porque la economía esté fuerte hoy. Suben porque el mercado descuenta que las condiciones serán mejores en el futuro. Aquí es donde aparece una diferencia clave entre la narrativa popular y el comportamiento del llamado dinero inteligente. Mientras gran parte del público sigue esperando el momento perfecto, los grandes capitales ya están tomando posición. En las últimas semanas se ha observado un aumento claro en la acumulación de Bitcoin y Ethereum por parte de actores institucionales. No se trata de compras pequeñas o especulativas, se trata de entradas consistentes, agresivas y bien estructuradas. El dinero institucional no espera confirmaciones en los titulares, no espera que todos los indicadores económicos sean positivos. Actúa cuando las condiciones empiezan a cambiar, no cuando el cambio ya es evidente para todos. Aquí es importante entender un punto fundamental. Los mercados no premian a quienes esperan seguridad total, premian a quienes entienden el ciclo y se adelantan. Cuando la Reserva Federal empieza a bajar tasas, cuando detiene el endurecimiento monetario y cuando vuelve a comprar deuda, el mensaje es claro. El riesgo ya no es la inflación descontrolada. El riesgo ahora es el crecimiento económico y el empleo. En ese contexto, mantener el dinero quieto esperando una caída que quizá nunca llegue, tiene un costo silencioso. Ese costo es la pérdida de poder adquisitivo. Aunque la inflación se haya moderado, el dinero en efectivo sigue perdiendo valor con el tiempo. Si los mercados comienzan un nuevo ciclo alcista y uno permanece fuera, el costo no es solo la oportunidad perdida, sino la brecha que se genera frente a quienes sí participaron. Esto no significa que los precios subirán en línea recta o sin correcciones. Los retrocesos siempre existen. La volatilidad es parte natural de los mercados, pero esperar el escenario perfecto, la noticia perfecta o el mínimo exacto suele ser una estrategia que deja a muchos mirando desde afuera mientras el mercado avanza. El punto central no es adivinar el máximo o el mínimo. El punto es entender en qué fase del ciclo nos encontramos, con recortes de tasas en marcha, con inyecciones de liquidez, con compras de bonos y con capital institucional posicionándose. El escenario que se está construyendo es muy distinto al de un mercado bajista clásico. La historia demuestra que los grandes movimientos no comienzan cuando todos están convencidos. Comienzan cuando aún hay dudas, cuando el pesimismo sigue presente y cuando la mayoría sigue esperando. Por eso, más que preguntarse si el próximo año será bajista, la verdadera pregunta es si uno está interpretando correctamente las señales que el mercado y la política monetaria ya están enviando. Porque mientras algunos esperan la oportunidad ideal, otros ya están construyendo posición en silencio. Eso es todo por hoy, gracias por ver el video y hasta la próxima.